Hola a todos, bienvenidos al episodio número 19 de PLF. ¿Cómo va, Elo? Todo bien, todo correcto. ¿Qué tenés para decir del número 19? Absolutamente nada. Yo sabía. Absolutamente nada. Es un poquito más que la vida. Si la vida es 18 más 18 1, más 1. que está Kadosh Baruj Hu, siempre los cabalistas tienen alguna cosa. 18 más 1, 19. La vida sin Dios no es nada. No sé, podemos decir algo, Bueno. algo de todo eso. Pero como habíamos dicho en el episodio pasado, vamos a hacer un segundo episodio sobre las historias de Jesús en el Talmud. La semana pasada vimos quizás la historia más conocida de los orígenes de Yeshu y cómo Yeshu es llamado así, como es llamado Jesús en la literatura rabínica, Yeshu, como se lo conoce, cuáles eran sus orígenes y cómo se desvió, ¿no?, de aquel primer contacto y cercanía y pertenencia al mundo rabínico tradicional, cómo comienza por, al parecer, un misunderstanding, con un pequeño error, y por la intolerancia de su maestro termina siendo alejado, se le termina haciendo un ostracismo, un anatema a Yeshu, y por eso empieza a hacer idolatría. Y empieza a generar que otros cometan idolatría. Y ahora quiero ir como varias historias muy cortas, algunas solas frases, donde Jesús aparece nombrado en el Talmud, haciendo referencia. La otra referencia que tenemos en el Talmud la vamos a encontrar en el Tratado de Brajot, 17a, 17b. Hay un peirush, una interpretación de un versículo bíblico que habla sobre que dentro del pueblo de Israel, dentro del mundo rabínico y demás, no pueden existir ciertas cosas, y hablan sobre la palabra berrejoboteinu, en nuestras calles, en nuestros lugares públicos y demás. Dice, Shelo yelanu mi beno talmid shemakdiach tab shilo berrabim kegon Yeshua notzri. Que dicen que en nuestra secta rabínica, que en nuestro movimiento rabínico y demás, era un deseo que se daban los jajamim cuando salían. Dice el Talmud, Ki aba miftari rabanan mi bei Rab Hizda ve'amre la mi bei Rab Shmuel bar Nachmani ambru lei aji. Dice, cuando los rabinos salían de estudiar, o con, algunos dicen que era Rab Hizda, otros dicen que era Rabbi Ishmael, cuando terminaban de estudiar, ellos le decían a su maestro, que en nuestro pueblo, que en nuestra secta, que en nuestro movimiento rabínico no haya tal o tal cosa, que es una interpretación después que da el Talmud, y entre otras cosas decían que no haya dentro de nuestros estudiantes, era como la brajá final cuando terminaban de estudiar, que no haya ninguno de nuestros hijos y ninguno de nuestros estudiantes, Shemakdiach tab shilo, que arruine su plato. Ahora voy a explicar un poquito de la expresión Shemakdiach tab shilo, berrabim, en público, que con Yeshua notzri, como Jesús el cristiano. ¿Okay? ¿Qué significa esta expresión Makdiach tab shilo? Aparece varias veces en la tradición rabínica y demás. Es arruinar el plato. También se habla sobre que es uno de los motivos por los cuales un hombre se puede divorciar de la mujer. Al final de Masejet Gittin se dice que Hillel y Shammai y Rabbi Akiva discuten cuáles son los motivos por los cuales un hombre se puede divorciar de una mujer. Sí. Y uno de los motivos, algunos dicen solo si ve un herbaz y la mujer cometió cierta promiscuidad sexual y demás. Otro dice, incluso si ve una mujer más linda se puede divorciar. Y otros dicen, no, solo que Shemakdiach tab shilo, si le cocinó mal, si le puso, viste, las papas se las quemó, la carne se la quemó y demás, se puede divorciar, pero eso es otra historia para otro día y demás. Pero lo que quieren decir de Yeshu es que arruinó a los estudiantes. ¿Qué es lo que le critican los rabinos a Yeshu? Que, ¿cómo se dice? Que pervirtió a los estudiantes en público. Es decir, que empezó a contar, a narrar una historia, una interpretación judía no aprobada por los rabinos, ¿entendés? Sí. Es como que les arruinó la cabeza. Bueno. Esa es una primera historia. Así que es las grandes críticas del movimiento rabínico talmúdico sobre Yeshu es esto, Makdiach tab shilo berrabim, que no solo él pecó, el gran error que le adjudican a Yeshu en la tradición rabínica, a Jesús, no es solo que, ok, si él quiere hacer idolatría, si hay un judío que quiere hacer idolatría, no está bien, pero pase. Bueno, pero esta historia... ¿Cuál es el problema? Termina acá, ¿no? Sí, es así, bien cortita. Es algo bien... ¿Y esto nuestros bueyes que No, este es el versículo que citan. Dice, nuestros bueyes están fuertes para el trabajo, no tengamos asalto, ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Ese era el pasuk que los estudiantes de Rab Hizda y demás citaban, y de cada una de estas partes traían una interpretación. Y la interpretación de nuestras plazas, Berrejoboteinu, nuestras plazas, es la interpretación esta de Yeshu.
¿Sí? ¿Se entiende o no? No. No entiendo. Te voy a explicar. Lo explico para todos. Todo este tema Okay. me tiene re confundido. Ya vengo En del el podcast. Talmud aparecen, en el Tratado de Brajot, no quería meterme en detalles, 17a aparecen varias bendiciones y varios deseos que los rabinos, cuando dejaban de estudiar el uno con el otro, o cuando entraban a la casa de estudio, cuando Sí. salían de la casa de estudio, decían una brajá. Sí. Y la brajá que decían en este caso era este pasuk. Alufeinu misablim behulei, alufeinu misablim Rab Shmuel, beambre ila Rabbi Yohanan, be Rabbi Lazar, hadamar alufei beatorá o misablim be mitzvot. Algunos hablan de que son grandes en Torah y que soportan las mitzvot, no importa. Hacen una interpretación de cada uno de estos partes del versículo, no quiero entrar en detalles. No, está bien, pero... Y en el detalle, cuando dicen Berrejoboteinu, ¿sí? Que en nuestras calles, que en nuestras plazas, Sheloi Elanu, Beno Talmid, Shemakdias Tapshilo, Berrabim, Kegon Yeshu Notzri. De cada una de las partes del versículo sacan una interpretación que esto no nos ocurre a nosotros como judíos. Está bien, pero no dicen lo que hizo. Ok, lo único que dicen es qué es lo que dijo. Es como dar un ejemplo de decir, ojalá que nunca nos pase a nosotros, estudiantes de Rab Hizda, ¿sí? Que nunca nos pasa a nosotros, estudiantes de Rab Hizda, ni a vos, maestro, que tengas un alumno como Yeshu. ¿Qué hizo Yeshu? No solo él pecó, no solo él entendió mal la Torah, sino que hizo que otros la entendiesen mal. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir esta pequeña historia. Bueno. Vamos con la próxima. Sí, vamos. Más candente, la Sanedrín 43a. Baja un poquito de lo acá en el resumen que te preparé. Sí. Supuestamente, cuando lees la Biblia cristiana y demás, ¿quién crucificó a Jesús? ¿Quién es el culpable? Contame un poquito lo que sabes, Elo. Dale. No sé, porque no leí todos los evangelios. No, pero ¿qué es lo que sabes? ¿Quién lo crucificó? ¿Quién es el responsable? ¿Quién lo subió ahí? No, bueno, en teoría los romanos, o sea, con la complicidad del Sanedrín, ¿o no? Muy bien. Los romanos con la complicidad del Sanedrín. De alguna forma, el Sanedrín, el Senado judío, acusa a Jesús de ¿qué? No, de ser un... De un desviado, alguien que un insurrecto y demás. Un insurrecto de los romanos, por eso Roma lo quiere matar. Claro, porque ¿por qué los romanos lo quieren matar? No porque tienen un problema con el judaísmo en particular, sino que había un Jesús, o un personaje y demás, que se creía el Mesías, que si era el Mesías y verdaderamente lo era y demás, iba a generar una revuelta popular contra Roma para volver a tener la soberanía judía sobre la tierra de Israel. Ese es el problema que tienen los romanos. Sí, nada más. Entonces, en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, en la Biblia cristiana, llamémoslo como querramos, ¿sí? Jesús, si bien es acusado por el Sanedrín, quienes finalmente lo ejecutan, ¿quiénes son? Los romanos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, no, porque ya lo hablamos, los judíos no podían ejecutar a nadie, no podían matar a nadie. Muy bien, Elo. Y uno de los grandes discursos de la Edad Media contra los judíos son judíos deicidas. Ustedes mataron a Jesús. ¿Y nosotros qué les decimos siempre los judíos? No fuimos nosotros. ¿Quién fue? Los romanos. Los romanos. Esta historia del Talmud va a decir todo lo contrario, que fuimos nosotros lo que le decimos. A ver, wow. El Talmud está hablando de la Ajrazá. Ajrazá era un término en el Tratado de Sanedrín 43a. Es un tema que es cuando se está condenando a alguien a la muerte. Cuando el Sanedrín condena a alguien a la muerte, tiene que hacer una Ajrazá. Tienen que anunciar cuál es el pecado de la transgresión que hizo tal persona para... Si alguien tiene un testimonio para exculpar a esa persona y no condenarla, tienen que avisarlo. Ajrazá es un anuncio público. Tienen que decirlo. Bejarús, y se habla en ese contexto, se está estudiando eso y se cuenta esta historia sobre Yeshu, sobre Jesús. Bejarús yotze lefanav, ein meikara. Olvida de esta parte. Se tiene que hacer, dice, meikara Ve a Tania. No, pero ¿acaso no fue enseñado en una braita, en una tradición rabínica que no entró en la Mishnah? Be'erev Pesach. Tal'u. En la víspera de Pesach lo colgaron. ¿A quién? Le Yeshu. En la víspera de Pesach colgaron a Yeshu. No sé cómo se pronuncia esto. Ajarus yotze lefanav memiom. El anunciador salió 40 días antes. Supuestamente lo que querían discutir, ¿por qué no entro en los detalles de la quemada? Lo que quería discutir el Talmud es cuánto tiempo antes que alguien es condenado a muerte, el anunciador tiene que salir a anunciar. Pero perdón, acá dice como que fue muerto por piedras. Por eso. Dice, Acaruz, supuestamente este anunciador, tenía que salir un día antes o en ese mismo día anunciar y solamente en la plaza
de quién cometió ese error para alguien que sepa exculparlo. Pero se dice que sobre Yeshu, que lo colgaron Erev Pesach, ¿sí? ¿Viste? Hay algunas anomalías porque con la tradición, con la Biblia cristiana y demás, que se dice que fue después de Pesach o durante Pesach. Sí, porque tuvieron la última cena y demás. Ok. Bacaruz Yotze Lefanab Mem Yom. 40 días antes para Yeshu salió alguien a anunciar. Yotze Liskol al... Dicen, esta persona va a ser ajusticiada con piedras al Shekishef Beisit Beidiajet Israel, porque cometió hechicería y porque desvió al pueblo de Israel hacia la idolatría. Kol Misheyodea los Hud Yabo Beilmad Alav. El que decía el anunciador, 40 días antes de condenar a Jesús, ¿sí? Dijeron, salió a la calle a decir, esta persona va a ser condenada a pedrazos, a ser apiedrada, porque fue un hechicero y desvió al pueblo judío y lo hizo cometer idolatría. Si alguien sabe algo en su mérito para perdonarlo, para no condenarlo, que venga y que lo diga. ¿Y qué es lo que cuenta esta historia? Velomatsu los hut. Y nadie dijo nada. Está bien, es una historia rabínica para, digamos, ponerlo. Estaba tan condenado, se mandó tantas macanas que nadie tenía nada a favor. Ni un alegato a favor. Vos bien como abogado sabés que siempre puedes encontrar un alegato a favor de alguien, una evidencia. Betal Eu Erev Pesach. Y en Erev Pesach lo colgaron. Hasta ahí. Quiero ir con esta historia. Pero no dice quién. Serían los romanos acá. O está diciendo, puede ser que ellos mismos. Es que son ellos mismos. Si fuesen los romanos. Lo crucifican. Lo crucifican. No, pues acá dice en la traducción en inglés como que primero lo apedrearon y después lo colgaron. Claro, sí, para dejarlo ahí. Pero digo, claramente esto... Y dice en la víspera de Pesach. En la víspera, perdón, antes. Claro. O sea, por eso, de vuelta, los rabinos del Talmud no eran expertos en historia, lo digo todo el tiempo, no eran expertos en historia, se equivocan con la cronología, con los tiempos, con las cosas y demás, pero escucharon o sabían que algo de Jesús había sido condenado, no la crucifixión quizás, sino otro castigo corporal, la muerte. Lo más importante es que lo mataron, que lo ajusticiaron, y claramente está hablando del Sanedrín. ¿Por qué el Sanedrín? ¿Quién es el anunciador? No era el anunciador de los romanos, sino ¿quién era? Judío. Era judío. Era un judío que era el enviado del Sanedrín, del Beit Din, del tribunal rabínico, a hacer esto, a anunciar. Entonces, esta historia, que aparece censurada en la gran mayoría, como dije, de estas historias sobre Yeshu en el Talmud, habla sobre algo que nos es complicado a los judíos, que una y otra vez afirmamos que nosotros, quizás el Sanedrín y demás, se lo mandaron a las autoridades romanas, que eran los que tenían el poder político y demás. Vamos a decir algo históricamente. Históricamente es más plausible, mucho más plausible, la historia del Nuevo Testamento donde son las autoridades romanas la que lo condenan que las autoridades judías. Porque ya las autoridades judías, el Beit Din para esa época, ya había perdido, en la inmensa mayoría de los casos, la autonomía para poder condenar a una persona a la muerte. Y ya hay, digamos, eso es algo probado en la mayoría de, digamos, todos los historiadores y demás. Pero los rabinos del Talmud acá se imaginan y no tienen problema, porque no es que tenían este problema de quedar bien con el mundo cristiano y demás. Claro. Y hacer el Concilio Vaticano II y decir los judíos no son deicidas y demás. No, nosotros lo condenamos. También, pero de vuelta, lo condenamos a Jesús como ¿qué? Como a muchos otros falsos mesías o personas que llevaron a la idolatría al pueblo de Israel. No es que mataron, entre comillas, al Hijo de Dios, como dice la iglesia. Mataron a un transgresor de la ley. Sí, y que era uno de ellos. Y que era uno de ellos como podían hacer con otros. Era claro, la autoridad. Lo maté. Sí, si era judío, lo maté, listo, chao. Eso. Pero ves, yo lo que quiero traer esta historia para acá, viste, cuando decimos todo el tiempo, no nos fueron los cristianos y más, pará. Hay una historia en el propio Talmud que dice, fuimos nosotros. De vuelta. Complejo. Es una historia diferente, es un mensaje diferente, pero está. ¿Avanzamos un poquito, Elo? Sí. ¿Cómo venimos hoy? Sí, bien. Venimos bien con buenas historias. ¿Alguna idea, algo para compartir, Elo? Algo no, por ahora no, porque para mí es todo nuevo, entonces no tengo nada que decir. Bueno. Todavía no. Ahora vamos a la historia más fuerte del Talmud. No, pero pará, y eso que dice Ula Sed, ahí no seguimos. No. Jesús era. No. Ya vamos. No quiero seguir un poquito para no perder mucho tiempo. Dale. Vamos a la próxima historia. Gitín 56b, 57a. En el contexto de Gitín, donde está hablando de todas las historias sobre la destrucción del templo de Jerusalén y demás, se
aparece este personaje, Ónkelos barra Calónimos. ¿Quién era Ónkelos barra Calónimos? Barajetei de Titus. No, calónicos. 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 ¿Qué dije yo? En vez hay que escucharla así. Ónkelos bar Calónicos. Sí, creo que dijiste Barajetei de Titus Ababai No. Leigurei. Se habla de un personaje que se llama Ónkelos. Ónkelos, que finalmente este Ónkelos va a ser el que se le adjudicó Eso te voy a decir. la traducción al Al arameo. claro. ¿Sí? La Biblia, que estaba originalmente en hebreo, tuvo varias traducciones. Una es la primera traducción es la Septuaginta, ¿sí? El Targum Ashibim, como se lo conoce en hebreo, del siglo II antes de la era común, o 3 antes de la era común, traducido al griego por los judíos de Alejandría. La segunda gran traducción de la Biblia del Tanaj de la Torá a otro idioma es al idioma vernáculo que hablaban los judíos en el siglo I después de la era común, que es al arameo. ¿Y quién la traduce? Un ger. Ónkelos. Un ger, que es un Ónkelos. converso. Sí. Y Ónkelos, el gran Ónkelos, bar Calónimos, según el Talmud se lo adjudica que era el sobrino de Tito, el emperador romano. Él o mírame a mí. ¿Era él o no? No. Muy bien, ok, me conoce a mí, no tenía nada que ver, nadie de Tito. Incluso el Talmud dice que Nerón se convirtió al judaísmo. Sí, Dicen muchas cosas. Pero lo importante que dicen es que era un no judío, muy cercano a los romanos, que decide convertirse al judaísmo. Y antes de convertirse al judaísmo, decide ir y a través de la necromancia hacer revivir a ciertos grandes malvados de la tradición judía, que la tradición judía los adjudica como súper malvados, y preguntarles cómo están y cómo es el castigo que recibieron por maltratar al pueblo judío. No vamos a ver todas las historias, pero el primero que visite es a su tío, Titus, ¿sí? El que destruyó el Beit HaMikdash, el que robó el Beit HaMikdash, sacó la menorá, el arco de Tito y demás, y le dice cuál es tu castigo y demás. Al segundo que visite es a Bilam, que si bien yo lo quiero a Bilam es el profeta del libro de Números, que intenta... No, pero pará, entonces lo visita Tito y Tito dice... Déjame ir al final, pero en todas las 3 historias son exactamente las mismas. Lo visita primero a Tito, ¿sí? Después, pero con la historia, después lo va a visitar finalmente a Jesús, pero por eso iréis. Después lo visita a Bilam, que también es considerado un malvado. Tito es considerado malvado por la tradición rabínica, porque destruyó el templo de Jerusalén y el exilio y la profanación del templo y demás. Bilam es considerado un malvado, aunque realmente si vos lees la Torá, Bilam no era malvado. Era un buen profeta Goy que hizo todo lo que Dios le dijo. Pero eso es una historia para otro post. Cómo es que la tradición rabínica destruyó a Bilam. Y el último que va y visita, antes de decidir convertirse al judaísmo, ¿es a quién? A Yeshu. Vamos al tercer párrafo que lo tenés aquí. Eso. Asalve askeile Yeshu Benagida. Lo hizo revivir a Yeshu a través de la necromancia. A Marley. Man Hashi Ba'u Alma. ¿Quién es el más importante en el mundo que estás vos ahí? ¿Qué es lo más importante del Olama en el mundo que estás ahí? Amarle. Israel. Lo que quieren es que estos 3 malvados digan quiénes son los más importantes y demás. Los judíos. Los judíos, el pueblo judío. Porque él quería convertirse al judaísmo. Entonces quería ver. Mau le advuke vau. Dice, ¿te parece bien si yo me convierto y soy parte de ese pueblo? Le pregunta Ónkelos, todavía no judío, gentil, a el despierto Yeshu. A Marley, Tovatam Darush, Ra'atam Lotidrosh, dice, su bien tenés que buscar y no tenés que buscar hacerles mal. Es decir, sí, es bueno. Kola nogea bahem que ilu nogea bebabat eino. Esta es una expresión que aparece en el libro de Sehari, en el profeta Sehari, es decir, cualquier persona que busque hacerle el mal a ellos, le va a ir mal. Entonces vos buscas su bien. Le dice, busca el bien del pueblo judío. Y ellos le dice, eso me pasó a mí, ¿entendés? Entre comillas. Yo traté de buscar su mal y este fue mi castigo. A Marley, Dinei de Auga Abraham hay. ¿Y cuál fue el castigo? Se pregunta el Talmud, ¿no? ¿Cuál fue el castigo de Augabra, de aquel hombre? De Augabra es una terminología rabínica para referirse a Yeshu. A Jesús es aquel hombre. ¿Cuál fue el castigo que recibió aquel hombre por haber desviado al pueblo de Israel, por haber hecho hechicería, por haber buscado el mal del pueblo judío y demás? A Marley. Bastante asqueroso, así que... Betzoa rotajat de Amar Mar, Kola Malig Aldi Breja Jamim Nidon Betzoa rotajas.
tahazei ma bein poshe Israel enevie umot aolam ovdei avodah zarah. Eso es otra cosa para el final, pero lo que dice acá es ¿cuál fue el castigo de Yeshu en su Geinom, en el infierno? Dice acá, Zohar Rotajat, que vivía ¿en qué? En excremento, En excremento hirviendo. Es la misma pregunta que le hace también a Tito, la misma pregunta que le hace también a Bilam, en esta imaginación rabínica, ¿no? Porque los rabinos lo único que pueden hacer es al no poder derrotar a los cristianos conquistando territorios y demás, lo único que pueden derrotarlos es con la palabra. Sí. Es decir, había un ger que se quiso convertir al judaísmo y le fue a 3 grandes malvados, a Tito, a Bilam y a Jesús, a preguntarle cómo le fue. Y dicen, cada vez que tratamos de hacerle algo mal, este fue nuestro castigo. Y Jesús dice, sí, yo fui castigado por esto, así que buscá su bien. Pero fíjate, incluso acá hay un mensaje muy poderoso. Dice, incluso, aunque los rabinos lo hacen literalmente bosta, a Jesús diciendo que su castigo en el infierno es, y después sobre Bilam se decía, ¿cuál fue el castigo de Bilam? Que estaba, vivía ardiendo en el infierno en semen hirviendo, ¿no? Ese era el castigo para Bilam. El castigo para Jesús es esto de estar en excremento hirviendo toda su vida, de las postrimerías. ¿Y por qué era? Kola maliga al librei jajamim, porque él se burló de las palabras de los sabios, y el castigo para quien se burla de las palabras de los sabios es este. Pero, yo lo que quiero decir claramente, decime algo, Elo, dale. Estás muy callado, No, en estos pods la verdad que como nunca las había leído, es como que no lo termino de metabolizar, de digerir. Bueno, hablamos un poquito más de No, Yehud, más no, pero digo, o sea, quieren hablar mal, lo quieren descalificar, pero las historias que traen son ridículas, ¿no? ¿Por qué? No sé. No, a ver, quieren por lo menos descalificarlo. Quieren decir, sí, este Yeshu que trató mal al pueblo judío, que los hizo desviar y demás, tiene un castigo terrible en el infierno. Pero incluso todas estas fuentes, hay un remes, hay una insinuación a que los rabinos tenían cierta afinidad con y cierto le daba Nevej, cierto lo que pasó con Jesús, porque dicen que la diferencia entre los Poshei Israel y los Neviei Aumot Olam, entre los transgresores del pueblo de Israel, que ese fue Yeshu, y los Neviei Umot Olam, Ovdei Avodah Zarah, y los profetas dentro de las naciones, era Bilam ese, que Bilam cuando le preguntan qué hace, dice, no le hagan, no es tan bueno relacionarse con los judíos y demás, no busques su bien y demás. Pero Yeshu, incluso en el infierno, que dice, busqué el bien del pueblo judío. Los rabinos le adjudican a Yeshu, a Jesús, decirle que él como que comprendió el error que cometió en un momento de su vida, y le adjudican a él las palabras de decir, Tovatam Darush, busca su bien, es decir, convertite al judaísmo, es decir, como que de alguna forma no lo terminan de destruir a Jesús en la literatura rabínica. En muchos lados sí, pero en otros es como que dicen, él se arrepintió finalmente, y en el infierno viviendo en excremento ardiendo, cuando alguien le preguntó, che, ¿me hago parte del pueblo judío? ¿No? Digan, sí, hacete parte del pueblo judío, busca el bien, no busques el mal de ellos y demás. Es como que Jesús, según la lectura rabínica, seguía queriendo al pueblo judío. Sí, no. Es como que acepta que se equivocó, pero por otro lado dice, no, sí, convertite porque son buenos, no entiendo nada. Elo, te dejamos speechless. Sí, no, te digo la verdad, no. A ver. ¿Vamos a una historia más? Sí, eso te voy a decir, a ver, uno más. Avodah Zarah 17a. ¿Estamos bien de tiempo o cómo? Sí, vamos 23 minutos. Avodah Zarah 17a. Vamos con la siguiente historia. Dale. Amarlo Akiva. Le dijo Rabbi Eliezer a Rabbi Akiva. Ishartani, me hiciste acordar. Pamajat aiti me alej bashuk. Una vez estaba en el mercado, a Elión, en el mercado, en la parte superior de la ciudad Shel Tzipori. Beshuka Elión Shel Tzipori. No sé, a veces seguramente habría 2 mercados. Sí. En la ciudad de Tzipori, este es en el Shuk Elión que estaba ahí. Estaba Rabbi Eliezer caminando por ahí. ¿Y quién me encontré? A uno de los alumnos ¿de quién? De Jesús. De Jesús. De vuelta, ¿viste? El Talmud varias veces dice Jacob ish kfar Sachnia Shmo. Su nombre era Jacob de el pueblo de Sahania. Dice, me encontré, y aparte le dan con nombre propio a este alumno. Dice, me encontré con un alumno de Yeshua Notzi. Amarli, Katube Torathem, él me dijo, está escrito en su Torah, Lo tabiet nanzona. No hay que traer el pago de una ramera. Hay una mitzvah en la Torah, es que no se puede pagar,
no se puede pagar algo en el templo con el pago de una ramera. ¿Sí? Pero ¿cómo te paga la prostituta? No, con algo que fue mal habido, no es con una ramera en sí, con una prostituta en sí, sino como con plata mal habida no podés comprar sacrificios, eso es lo que quiere decir. Ok. ¿Ok? Fíjate, acá le adjudican a un estudiante de Yeshu saber Torah. ¿Entendés? Dice, Sí. pero dicen, Katube Torah Tjem, está escrito en su Torah. Si bien sabe Torah, ya lo convierten en un otro. No dice Katube Torah Teinu, está escrito en nuestra Torah porque la compartimos. Ya es un otro. Ya es alguien que sabe Torah, pero ya es un otro. Maula Azot. Eimenu Bebeit Knesset. No. Maula Azot Eimenu Bebeit Kiseh le Kohen Gadol. ¿Se puede usar esa plata? ¿Se puede usar esa plata para construir un baño para el Kohen Agadol? Para el Kohen Agadol en el templo de Jerusalén. Veló amarti lo klum. Y no le dije nada. Es como que lo dejó sin palabras. Es este alumno de Yeshua Notzri, de Jesús. El Nazareno deja sin palabras a Rabbi Eliezer. No le puede decir nada. Amarli, kaj limani Yeshua Notzri. Así me enseñó Jesús a mí. Kime etnan zona kibtza vead etnan zona yashuv makom atenufot baule makom atenufot. Dice, así me enseñó Yeshu a Notzri por un pasuk del profeta Mijá, de Miqueas. Pero ahí sí habla de una prostituta. Sí. Porque por el pago de una prostituta lo vas a unir y el pago de la prostituta lo vas a hacer volver. Y dice, ¿cómo esas monedas vinieron de un lugar sucio? Sí. Pueden volver a un lugar sucio. ¿Qué es lo que quiere decir acá? El peirush de Yeshu es generalmente con el etnan zoná, con el pago de una ramera, no se puede hacer nada en el templo. No, dice no, para un baño se puede. Pero un baño se puede, ¿por qué? Hace una lectura. Porque como viene de algo sucio, algo malo, que es el pago de una prostituta, ¿no? Un beit hakiseh, que es algo sucio y demás, baño se podría hacer. Esta lectura es una lectura muy, el que está acostumbrado al Talmud, ¿qué es? Muy rabínica. Cualquier otro rabino podría haber hecho esta lectura. No, por eso. Es una interpretación muy rabínica. Entonces, ¿qué le adjudican a Yeshu también? Saber Torah y utilizar los psukim de la Torah, del Tanaj, de la Biblia hebrea, de la misma forma que hacen los otros rabinos. Es decir, buscarle la vuelta y decir, generalmente es cierto, etnan zoná lotabi, no vas a traer el pago de una zoná, de una prostituta, porque es algo impropio, impúdico y demás, sucio, pero para hacer un baño se puede. Venení. ¿Y qué es lo que le dice Rabbi Eliezer? Dice, y yo lo disfruté, y disfruté esa enseñanza. Es decir, Rabbi Eliezer reconoce que en un momento le pareció correcto la interpretación rabínica que un estudiante de Yeshu a Notzri se lo dijo él en nombre de Jesús mismo. Venení vadabara, al yadinit pastila minut. ¿Sí? Y es por eso que de alguna forma, dice él, fui arrastrado a la minut, a la idolatría. Ver abti al mashekatupa Torah, y transgredí lo que dice en la Torah, arhak mealea darjeja zo minut balti krab al petach beita so arreshut. ¿Qué es lo que dice? Dice, de esa forma yo de alguna forma me sentía atraído, ¿sí? Y fui arrestado por minut, por herético, por herejía. Es decir, esto es complicado de entender, no quiero entrar en detalle de esto, pero dice, de alguna forma, yo disfruté de esas palabras y por eso las autoridades rabínicas y demás, por un momento me arrestaron como hereje, dice Rabbi Eliezer, me acuerdo, porque disfruté de las palabras de Yeshua Notzri. ¿Se entiende? De un alumno. Pero un alumno que cita en nombre de Jesús. Sí. Bueno, pero es un maestro, un rabino. Ok, entonces, ¿qué aprendemos de esta historia? Varias cosas interesantes como para ir sumando. Uno, había contacto entre estudiantes de Jesús y otros rabinos de la época. Sí. ¿Sí? Vivían en las mismas aldeas, en los mismos lugares, compartían la misma Torá y tenían interpretaciones a veces diversas de la misma Torá. Pero este es uno de los claros ejemplos que en la literatura rabínica consideraban que Jesús era un maestro. Claro, pero lo están legitimando, porque son alumnos de él. Están alumnos de él que conversan y se dice, en un mismo Rabbi Eliezer, que era un grande en la tradición rabínica,
acepta y disfruta esta interpretación rabínica que da Yeshu. Claro. ¿Sí? Igual después se dan cuenta, también hay una crítica, ¿no? Si Igual, uno como decís vos, esta historia es totalmente inventada. total, todas estas historias son inventadas, Elo. Lo importante es que, ¿cuál es el mensaje que querían transmitir los rabinos cuando escriben estas historias? Por un lado, decir, pará, Jesús sabía de Torah. Interpretaba la Torah como la interpreta cualquier rabino, trayendo un pasuk, Claro. combinando un pasuk de Mijá con un pasuk del libro de Barim, de Tnan Zoná, de la palabra prostituta, y de que con algo sucio se puede hacer algo sucio. También lo que es interesante es que esta interpretación que dan no hablan de algo, no sé, del Shema Israel, de algo hermoso. Una de prostituta. de una prostituta. También es una crítica ¿a qué pensás que es una crítica? Subrepticia a Jesús de la prostituta. A la madre. No, yo iba a decir a la madre, pero no A la puede madre. ser. ¿Y por qué? Porque en la tradición rabínica muchas veces, cuando se dice que ella era una virgen y demás, hay varios pasajes Claro, en la eso historia te que decía. dicen, no era una virgen. No, Era una era... prostituta que quedó embarazada. Para desprestigiar a Jesús y decir, no nació de la Inmaculada Concepción y demás. Nació de una mujer y demás. Otro pasuk, otra ¿sí? fuente del Talmud que no traje ahora y demás, se habla que supuestamente Miriam, la madre de Jesús, era una hairdresser, era una Sí, peluquera. peluquera, y otros dicen no, incluso era una prostituta. Se dice que era una prostituta y demás. Son todas de vuelta para desprestigiar y sacarle, de la misma forma que los rabinos que quieren es levantar su estatus, el de ellos y de sus antecesores, quieren a los otros bajarlos bien a tierra. Entonces tenemos historia, entonces de vuelta, pero es una historia que habla sobre un baño, el pago de una ramera y demás, el templo de Jerusalén. Entonces, ¿cómo no traen otra interpretación de otro tema y demás? Pero incluso aceptan que hubo rabinos en los cuales les gustó esa interpretación. Y tiempo después, ¿no? Una vez que Jesús ya estaba, porque estaban hablando de los estudiantes. Vamos con la última Sí, historia. eso te decía. Vamos con la última. Pues a mí me parece interesante. Yo nunca las había leído en mi vida. Okay. Entonces me parece que lleguemos a leer entre el podcast anterior y que las leamos todas, ¿no? Porque imagínate, yo nunca las había leído, entonces está bueno que las leamos. Por más que nos quede menos tiempo para analizarlo, pero así todo el mundo puede acceder y conocerlas, ¿no? Uh-huh. Dale, vamos. Una de las últimas historias, la última que voy a traer yo, ya no hay mucho más que estas. Está en Abodá Zará. Eso te iba a decir, ¿estas son todas o hay alguna que dejaste afuera? Hay alguna que otra que puede ser que me esté faltando, pero es el 95%. Listo, perfecto, vamos. Hay un libro para si hay una que no ponemos, después en la descripción las agregamos. Hay un libro que es el que más estudió estos temas, es Peter Sheffer, el autor, o Sheffer, no me acuerdo exactamente, Jesus in the Talmud. Entran en Amazon, lo pueden descargar y demás por Amazon, lo pueden pagar. Lo voy a buscar. Jesus in the Talmud. Lo vamos a poner en la descripción. Trabaja todas esas historias con toda la literatura académica que hasta lo escribió hace unos 10 años el libro y demás, o algo así, que había hasta ese momento. Es el que más estudió a Jesús, cómo es Jesús visto desde la perspectiva talmúdica. La última historia, Abodá Zará 27b, que es otro costado de Yeshu. Acá habíamos visto el costado de Yeshu, en el cual se habla sobre que sabía Torá y que desvió al pueblo de Israel hacia la idolatría y demás. Pero Jesús tenía otra característica. Antes, la sociedad rabínica o la sociedad donde vivían los judíos estaba dividida en dos grandes tipos de líderes. Uno eran los líderes por sabiduría, que eran los rabinos. Que Jesús tenía eso. Ya habíamos visto. Tiene conocimientos de Torah, interpretaciones y demás. Tiene conocimientos como muchos otros rabinos, como Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael, muchos otros. Pero la otra característica que tenía Jesús era lo que se conoce como Ish Maaseh, como Anshei Maaseh, los hombres de milagros, los hombres que tenían una característica mágica, que podía curar, que podía pedirle cosas a Dios y que Dios se lo concedía y demás, que también existen en la literatura rabínica. Pero eso te quería preguntar, antes no te quería interrumpir. A mí siempre me dijeron que Jesús se había escondido el nombre de Dios para curar y no sé qué, como se le había puesto como en el brazo, en la piel. ¿Esa historia no está en el libro ese? ¿No? ¿Vos tenés idea de lo que te estoy hablando? ¿O eso es No, eso es un mito popular. Un mito, un bobe maice, como diciendo, no, Jesús se escondió el nombre de Dios para curar a la gente, se lo metió debajo. ¿No? Sí, no soy experto, no sé exactamente dónde sale esa historia. Esa historia lo que te puedo afirmar, pero no está en el Talmud. Por eso, no está en el Talmud. No está en el Talmud. Tampoco aparece en el nuevo. No, eso seguro. No aparece en los eso evangelios seguro. Y demás. Sí, tengo que animarme a decirlo ahora en vivo.
no podemos buscar información. No, lo dejamos, después lo agregamos en la descripción, si hay algo, una fuente. Me parece que tiene que ver más con una idea de cómo después los rabinos de la Edad Media y demás trataron de justificar de cómo Jesús pudo haber hecho tal o cual milagro. No, pero yo siempre pensé que esa, por eso... No, esa no está en el Talmud. Yo siempre pensé que esa era la historia principal. No, esa historia... Yo venía preparado para esa hoy. Historia, por eso estoy tan callado. Esa historia no está en el Talmud. ¿No está? No, ¿Y dónde está? ¿En ningún lado? No sé, la vamos a buscar, no, me parece algo más medieval. No sé, la tengo que buscar. Pero está bien, lo que te puedo asegurar es que en el Talmud no está. Por eso, no está. Y si no está en el Talmud, no está en ningún lado. No, pues hay muchos otros textos rabínicos posteriores. ¿Sí? Vamos a buscarlo. Bueno, dale, vamos. Dale, vamos a leer la última. La otra característica, aparte de la sabiduría que había muchos, estaban los Anshe Mase, los hombres que hacían milagros, los curanderos y demás, que en la literatura rabínica también tenemos de esos. Pinchas Ben Yair, Hanina Ben Dosa, todos los milagros Jonia Meaquel. Hay muchos que no eran sabios por sabiduría, sino que eran líderes por su carisma y por su actitud milagrera, que podían generar milagros. Sí, eso te voy a decir. Todos los milagros que hace Jesús aparecen o en el Tanaj o en la literatura rabínica. Exacto, no inventó nada. O sea, todo lo que hizo, o que se fue al cielo, que resucitó, que volvió, bueno, como Eliau, Anabí, como Elías el profeta. Por eso quienes escribieron eran judíos. Eran judíos que conocían todas esas historias del Tanaj. Claro. Conocían todas esas historias de la Biblia, o incluso del Midrash, de historias que después van a estar escritas en el Midrash. Conocían todas esas historias populares y se las ubicaron todas juntas a Jesús. Claro. El caminar sobre las aguas, ¿viste? El resucitar a un niño. Todo. Y aparte a Jesús, lo que digo todo el tiempo, ¿qué le tocan? Para que en el Nuevo Evangelio y demás dice, ¿qué es lo que la gente venía, los leprosos y venían? ¿Qué le tocaban? El manto. ¿Qué es ese manto? El talit. Claro. Las puntas del talit, los flecos del talit es lo que le tocaban. Las borlas. Sí, los flecos del talit. Sí. Por eso es importante entender. Ok, la última historia. Dale, vamos. Habla de otra característica de Jesús, sí, de la capacidad que tenía Jesús y los discípulos de Jesús de curar enfermos. Que ese es uno de los grandes temas de Jesús en los evangelios, era esa capacidad de curar enfermos. Meiti veila lo isa beiten adam im aminim ein mitrapim meem afilu lechayei sha. Los rabinos querían alejarse tanto de los herejes en este caso particular, su gran mayoría están hablando de los seguidores de Jesús. ¿Sí? Min, un término general, min, que es hereje en la literatura rabínica, muchos académicos dicen que min en particular no es hereje en general, sino es la herejía cristiana. Bueno. La herejía de los seguidores de Jesús. Y dicen que incluso si uno de sus seguidores, de estos herejes, minim, podría curarte para darte más horas de vida, más tiempo de vida, no te cures con ellos. ¿Esta frase qué implica? No, que no tengas contacto con ellos. Nada. Ok, que no tengas contacto, pero ¿qué más dicen? ¿Qué? ¿Pueden curarte o no? ¿Tienen esa capacidad o no? Ah, sí, la están reconociendo. Muy bien, entonces fíjate esa cosa y dice, no, es todo mentira. Bubema dice, no pueden. No, pueden curarte, tienen esa capacidad. De algún lado la sacan. Pero nosotros ni siquiera son tan nuestros enemigos que ni siquiera vamos a dejar que nos curen. Masé Ben Dama, la historia de Ben Dama, Ben Ajotosh el Rabbi Ishmael, el sobrino del gran Rabbi Ishmael. Ají Inachlo Berpa, la hermana, ¿sí?, de Rabbi Ishmael, le dice... No, porque una serpiente lo perdón, mordió. me comí una línea, perdón. Por eso. Borren esto. Masebe Ben Ajotosh el Rabbi Ishmael, es la historia de Ben Dama, el sobrino de Rabbi Ishmael, y una hash, que una serpiente lo picó. Uba Yaakov y Kfar Sahania, y vino este Jacob de Kfar Sahania. ¿Quién era? Un discípulo de Jesús. Lo habíamos visto en la historia anterior, ¿te acordás? Es el mismo que en la historia anterior le dice, así me enseñó mi maestro del del Pablo, es el mismo personaje. Vino, le repotó para curarlo. Es decir, Jesús le había pasado de alguna forma era un sanador. Veló y dejó Rabbi Ishmael. Y Rabbi Ishmael le dijo, no, vete de aquí. Amarle Rabbi Ishmael, amarla Rabbi Ishmael ají. Ella le dijo, la hermana, la madre de este chico que estaba muriendo, le dijo a su hermano ají, Iniachlo berpa mi menu, Bania bi, mikra mina Torah sheu mutar. Dice, déjalo que lo cure y te voy a traer un versículo de la Torah, le dice la hermana de Rabbi Ishmael a Rabbi Ishmael, para decir que la Torah lo permite.
Shehu mutar velo ispik ligmor et adabar ad sheyetzata nishmato umet. Y ella no llegó a citarle el versículo, ¿sí? Se murió. Hasta que este niño se murió. ¿Ok? Hasta ahí. Vamos con la historia. ¿Qué pasó? Sí, que para mí va en contra inclusive de la filosofía de los Prusim, de los fariseos, o de la escuela de Hillel, que si una persona tiene una enfermedad o corre peligro de vida, desplaza el Shabbat, se lo puede curar. Shammai decía, no, que se muera. Entonces, acá están tomando una postura como diciendo, no, mirá, antes que te cure este hereje, que se muera. Y mirá qué verdad que es, que no terminamos de decir esto y por suerte se murió y su alma se fue al cielo bien pura. Ok, vos seguiste leyendo la continuación, que eso sí, un poquitito, no leímos, pero eso es un agregado, ¿ok? Yo creo que la mayoría de los académicos dice que la historia general, en realidad, Kará alab Rabbi Ishmael Ashreja, se hizo sobre Rabbi Ishmael, es como que a Rabbi Ishmael lo enarbolan y lo felicitan por no haber aceptado el tratamiento de este hereje y demás. Pero igual el tratamiento, ¿en qué consistía? Que lo va a tocar, lo va a mirar. No, lo va a curar y demás. No, pero no es que no iba a hacer nada. Sí. Incluso en la halajá medieval, después te puedo traer las fuentes y demás, en la halajá medieval hay toda una discusión. ¿Qué pasa si hay como un conjuro idolátrico, un conjuro medio raro, herético y demás, para que curar. permite curar a una persona y demás? La gran mayoría de los poskim lo permite en la Edad Media. Dice que lo haga. Con cosas de refuá no hay mucho problema con esas cosas, ¿sí? Pero en esta historia lo que le quieren decir es, nos queremos alejar tanto que incluso si lo puede curar, que no lo haga. Y cosas importantes para hacer esto. 1. Resaltan nuevamente la capacidad de curar de Jesús y de sus seguidores. ¿Sí? Este me parece el mensaje central de esta historia. Más allá que de Rabbi Ishmael digan, no, ok, es una cuestión particular de esta historia para decir nosotros nos alejamos de ellos y no tiene nada que ver con nosotros. Pero los rabinos nuevamente no solamente enfatizan, vamos a hacer un repaso de todas estas historias, de que empezamos con el post pasado que Yeshu era parte del establishment, Jesús era parte del establishment rabínico. Era la mano derecha del mítico Rabbi Yehuda ben Perajia, que cometió un pequeño error. Pero eso igual es inventado. Todo es inventado. Pero la cuestión es cómo lo veían los rabinos. Tenés que pensar así, cómo el Talmud babilónico en general, aunque cada historia tiene un autor particular y un tiempo particular, de forma general, cómo el Talmud babilónico, y como resumen general de estos dos podcasts, es cómo el Talmud babilónico ve a Jesús de la siguiente forma. Cómo se lo imaginan, cómo crearon ese personaje, como alguien de la sociedad rabínica que en un momento comete un pequeño error, que ese error pequeño, que quiso pedir perdón, pero le fue hecho un jerem, fue ostracizado. Sí, no sé cómo se dice. No, jerem. Sí. No, se dice... Bueno, no me se le hizo un anatema, se lo expulsó de la comunidad judía y demás, quiso pedir perdón, no se le aceptó el perdón y por eso... Excomulgado, fue excomulgado. Así la gente, la mayoría lo entiende. Excomulgado. Lo echaron y demás y ahí comenzó a cometer idolatría. ¿Cuáles fueron los grandes problemas que le adjudica la tradición rabínica talmúdica a Jesús? Que pervirtió a los estudiantes de Torá, los hizo desviarse y hizo que más judíos, aparte de él, vayan hacia el camino de la idolatría. Pero aún así el Talmud reconoce que Jesús, ardiendo en el infierno, en el excremento, dijo, busqué el bien del pueblo judío porque el pueblo judío es bueno y demás, ¿ok? Y este es mi castigo por haberme portado mal. Así como que reconocen una teshuvá post-mortem de Yeshu. Nuevamente, todas esas historias nadie se las tome ni literal, ni verdades históricas y demás, sino que es una construcción literaria para cómo se lo imaginaban. También se lo imaginan como alguien sabio, que sabe interpretar la Torá tal como cualquier otro rabino. Y también se acepta que era curandero. ¿Sí? También se dice cuando hay otro pasaje del Talmud, creo uno de los otros pocos que no traje acá, cuando Yeshu aprendió todos estos artes de curar enfermos y demás en su estadía en Egipto. Viste que se fue en Egipto Rabbi Yehuda ben Perajia dice que en ese momento, porque en Egipto era una cultura conocida por todos los magos, por todos los hechiceros y demás, y se adjudica que aprendió todas estas artes ocultas, que de vuelta el Talmud en ningún momento dice no existe, es mentira. Porque existía también la tradición judía rabínica, otros hombres que curaban enfermos. Claro, entonces... Y también aparece en el Tanaj, entonces no pueden decir, no existe una persona que cura enfermos. Existe. Pero esto fue unas artes de hechicería que aprendió en Egipto y después las pone acá.
Esto fue un poquito de quizás, como decimos, dejado sobre una sola pierna, en 2 pequeños episodios, todas las historias donde No, me pareció Jesús buenísimo porque yo no conocía ninguna. aparecía y la en el que Talmud. pensé que me ibas a traer, la de que se ponía el nombre de Dios, no está entonces. No está, vamos a buscar, te la debo para la próxima. No, y no para me la todos los que debes, nos porque están vos decís que en escuchando. el Talmud seguro que no está. A ver, Es no. interesante saber de dónde viene o si es una tradición oral o si está en algún lugar escrito. Imagino que en algún lado tiene que estar. Yo imagino que es más algo medieval. Bueno, Tomo la dale. la responsabilidad de buscar. Sí, que después lo agregamos en la descripción de los Dale. podcasts y de Pero era YouTube. un poquito ver esto, enriquecernos primero. No, aprender a historias. mí, yo por eso estuve tan callado porque no conocía ninguna historia y vuelvo a repetir, soy pesado con esto, pero la del nombre de Dios no estaba. Yo miraba. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cuándo viene? ¿Cuándo viene? Claro. Porque cantamos a todos acá, yo a Elo preparo las mecorot, preparo Sí. las fuentes de antemano y las mando ¿Dónde está? en el Drive. Se las iba a mandar en el Dropbox y no me dejaba. No, eso No me dejaba. Así que bueno, este fue el episodio número 19, el segundo episodio de Jesús en el Talmud. Esperamos que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido un poco más, que hayan podido sacar también sus propias conclusiones, sus propias ideas y sus propias reflexiones. Y nos vemos la semana que viene para el episodio número 20. Y para el número 20 tengo varias cosas lindas para decir sobre el número 20. Lo decís ahí. Pero eso es para la semana que viene. Elo, un abrazo. Dale, un abrazo.